queremos nosotros premiar la fidelidad de ustedes es no solamente por inscribirse y ganar un sorteo, sino que realmente sean personas que valoren y lleguen hasta el final en el curso, porque muchas veces nosotros becamos y es increíble, las personas no terminan. Entonces lo que nosotros queremos es gente que va a aprovechar realmente. Y si estás conectado hoy aquí, quiere decir que realmente valoras este espacio que te estamos dando. Y si por algún inconveniente no pudieron conectarse, vamos a ver en otras ocasiones una forma de poder ayudarles también. Pero hoy es para los que están presentes. Los que no se anotaron pueden escribir al teléfono de Convergencia Comercial y anotarse. Pueden escribir ahí en el Facebook, en el Messenger, escríbanle. Esteban está ahí pendiente de todos ustedes, así es que él me va a pasar antes de sortear los que faltaban inscribirse. Bueno, iniciamos entonces. Hoy vamos a tener 1 hora y media intensiva de introducción al impuesto a la renta empresarial, que es una parte de lo que nosotros vamos a desarrollar en Experto en Gestión Tributaria. En Experto en Gestión Tributaria, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender el marco legal y la parte práctica, que es lo más importante también. O sea, que no se puede, realmente lo que no se puede es separar lo teórico de lo práctico. Los dos tenemos que tener, como profesionales tenemos que dominar la teoría, pero tenemos que saber también eso llevar a la práctica. Entonces, eso es lo que nosotros queremos conjugar en este curso de 10 meses. Este curso antes tenía una duración de 9 meses, pero tuvimos que agregarle un mes más porque vimos que para el IRP, para el impuesto a la renta empresarial, eran pocas las 4 clases que antes teníamos. Ahora impuesto a la renta personal tiene una duración de 6 clases e impuesto a la renta empresarial también tiene una duración de 6 clases. Entonces tuvimos que agrandar un poquito más el tiempo que le dedicamos para poder aprender a fondo. Y dentro de cada módulo que vamos a desarrollar también con materiales exclusivos desarrollados por mí. Yo lo fui desarrollando en todo este año 2020 y 2021, estos materiales que yo utilizo en mi día a día, en la contabilidad. Cómo yo presento a los auditores los informes, cómo yo presento mis declaraciones juradas y cómo presento todos los informes que la subsecretaría nos pide. Entonces, cómo yo lo llevo a la práctica es lo que yo les voy a enseñar. Y obviamente con planillas formuladas. A mí me encanta utilizar el Excel. Para los que ya están siempre siguiendo Convergencia, saben que me encanta el Excel, que para mí es mi mano derecha. Entonces hay muchas planillas de regalo en cada módulo. Esas planillas vienen incluidas en el costo, no tiene un costo adicional, sino que en cada módulo, cuando vayamos desarrollando, les voy a ir poniendo a disposición también las planillas que vamos a ir utilizando en el ejercitario, y eso ustedes pueden llevarlo a la práctica. Así es que vamos a empezar, que esa es una pequeña introducción en la estructura de la ley del impuesto a la renta. Hoy vamos a tocar solamente el impuesto a la renta. Contamos ahora de 4 títulos en la ley 6.380. En el título 1 tenemos el impuesto a la renta empresarial, que divide en 3 capítulos, que es el impuesto a la renta, el régimen general, regímenes simplificados y las normas especiales de valoración. En el título número 2 tenemos los impuestos y los dividendos, el IDU, lo que más conocemos ahora como el IDU. En el título 3, tenemos el impuesto a la renta personal, que está dividido en 3 capítulos, que son las disposiciones generales que afectan tanto al ingreso por servicios personales y rentas y ganancias de capital. Y luego el capítulo 2 y capítulo 3 separa estos tipos de ingresos y le da condiciones específicas de qué es lo que está grabado y qué tratamiento hay que darle a esos ingresos. Luego tenemos el impuesto a los no residentes, que antes nosotros conocíamos como retención de IRASIS, retención de IRP. Ahora lo que hizo este impuesto es
separarlo y todo lo que está grabado por el título 1, que es el impuesto a la renta empresarial, y el título 3, que es el impuesto a la renta personal, si nosotros pagamos a personas no domiciliadas en el Paraguay y está grabado por estos dos títulos, entonces tenemos que retener o absorber el impuesto a la renta. Buenas tardes. Entonces, esa es la estructura del impuesto a la renta, de los impuestos a la renta que tenemos hoy vigente a partir del 1 de enero del 2020. En cuanto al impuesto a la renta, nosotros tenemos ahora una división diferente de lo que nosotros conocíamos antes. Antes nosotros teníamos el conocimiento del impuesto a la renta al pequeño contribuyente, el IRASIS y el IRAGRO. ¿Qué es lo que hizo la ley 6.380? Ahora eso, algunas condiciones trasladó a la ley 6.380 y otras cambió bastante, ¿verdad? Tenemos el régimen general. El régimen general pueden liquidar las empresas unipersonales que tienen un ingreso a partir de 2.000 millones, perdón. Buenas, ¿qué tal, señor abogado? Abogado Víctor, me aparece a Victoria. Victoria, ahora me aparece todo el nombre. Bueno, entonces tenemos el régimen simple. El régimen simple solamente pueden liquidar las empresas unipersonales y algunas entidades sin fines de lucro que están reglamentadas en el decreto 3.182, que son, por ejemplo, las comisiones vecinales, las cooperadoras escolares, después también están las entidades religiosas, el resto de las entidades sin fines de lucro que no están mencionadas en el artículo 77 del decreto 3.182 y luego que fue ampliado un poquitito más ese listado, tienen que liquidar por el régimen general. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo un cambio muy grande para este sector, para las entidades sin fines de lucro, porque estaban muy acostumbrados a liquidar por un régimen simplificado el formulario 108 hasta el 2019 y a partir de este año ya tienen que llevar, a 2020 tienen que llevar contabilidad, tienen que llevar libros contables, tienen que presentar el impuesto a la renta empresarial, régimen general, estados financieros tienen que presentar también estas entidades, por más que solamente tengan ingresos exonerados, o sea que hubo un cambio importante aquí. Entonces el régimen simple, solamente las empresas unipersonales y algunas entidades sin fines de lucro y algunas otras entidades específicamente reglamentadas por el decreto 3.182. Por ejemplo, los consorcios copropietarios que tienen mucho el tratamiento también como si fuese una entidad sin fines de lucro, le dan mucho el tratamiento, pero no es una entidad sin fines de lucro, es un conjunto de personas que administran un espacio y comparten espacios comunes y por lo tanto también comparten costos, gastos y algunos ingresos. Entonces a ellos les permite también liquidar por el régimen simple. Entonces es un listado muy pequeñito. Entonces, pero las empresas unipersonales tienen la opción de optar. No es obligatorio tampoco. Tienen la opción. Y esta opción puede darse por el régimen simple hasta 2.000 millones de guaraníes. Entonces, régimen simple hasta 2.000 millones las empresas unipersonales. Pero luego tenemos el régimen re simple. El régimen re simple, ahí sí que es solamente para las empresas unipersonales que tienen un ingreso hasta 80 millones de guaraníes. Y aquí también hay que saber de que la reglamentación, el decreto 3.182, establece de que si tiene un capital superior a 1.000 jornales, que es lo que dice la ley del comerciante, que hay que llevar contabilidad, entonces tienen que liquidar entonces solamente por simple o el régimen general, pero no puede optar en ese caso por el régimen simple. O sea que ahí tiene algunas limitaciones otra vez. Entonces después tenemos el régimen general. Aquí este ya es para las empresas unipersonales que facturan más de 2.000 millones de guaraníes en el año y para todas las empresas con personería jurídica. Las personas jurídicas
no tienen la opción de liquidar por los otros regímenes, salvo las que mencioné hace rato, algunas entidades sin fines de lucro. Ejemplo, las entidades religiosas. Régimen general a partir de 2.000 millones. Estas empresas están obligadas a partir de 2.000 millones de guaraníes, están obligadas a llevar contabilidad, el libro diario, inventario mayor, libro compras, libro ventas. También están obligados a presentar anualmente el formulario 500. También tienen la obligación de presentar estados financieros y pagan IDU. A diferencia del régimen simple, y el régimen re simple no está grabado por IDU sus utilidades, las utilidades que generan estas entidades. Solamente las entidades régimen general son algunas de las características que tiene esta entidad. Yo tengo abierto aquí en tanto el del Facebook como el del Zoom, el chat, así es que pueden ir haciendo sus consultas sin problema. Bueno, entonces antes teníamos el impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Este impuesto a la renta al pequeño contribuyente viene a reemplazar un poquito lo que es ahora el régimen, ya sea simple o re simple. Puede reemplazar a uno de los dos. El impuesto a la renta al pequeño contribuyente, antes te podían tener hasta 500 millones de guaraníes de ingreso y luego tenían que pasar al régimen general. Ahora es un poquito más conveniente el monto porque es hasta 2.000 millones de guaraníes el régimen simple y tiene una carga impositiva muy baja. Porque imagínense de que el régimen simple puede liquidar por renta real o renta presunta la que resulte menor. Y la carga impositiva, si va a liquidar por el régimen presunto, es nada más que del 3%, que es el 30% la base imponible. Aplicando la tasa del 10% nos da una tasa directa de 3%, o sea que es bajísimo. Y si es que va a liquidar por régimen simple, sí que es mucho más bajo, solamente que tiene algunas desventajas en cuanto a competitividad comercial en este tema. ¿Por qué? Porque el régimen re simple no es contribuyente del IVA, por lo tanto, el comprobante que ellos emiten no se puede utilizar como IVA crédito fiscal. Entonces muchas empresas son un poco reacias a aceptar este tipo de comprobante. Pero es conveniente, por ejemplo, si vamos a vender libros. Yo conozco librerías de que se anotaron bajo este régimen y que saben que su margen de ingresos en el año no son más de 80 millones de guaraníes. Entonces, como está luego exento de IVA, y lo que vende prácticamente siempre es para el consumidor final, entonces le conviene muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos solamente van a pagar montos fijos, ellos no pagan sobre renta, pagan sobre montos fijos. Y vamos a ver enseguida cuál es esa escala. Y después, antes teníamos el IRASIS. El IRASIS, una de las características que tenía que no podía arrastrar sus pérdidas fiscales, por ejemplo. Ahora, este IRASIS que se llama ahora que pasó a ser impuesto a la renta empresarial, a ese régimen general sí le permite trasladar su pérdida fiscal. Al IRAGRO le permitía trasladar las pérdidas fiscales, compensar en los siguientes años, y con el IRE le sigue permitiendo. Ahora, el IRAGRO y el impuesto a la renta empresarial, impuesto a la renta a las actividades comerciales, industriales y de servicios, que es lo que conocíamos antes, lo que hizo la ley 6.380 es unir las condiciones. Entonces, prácticamente da las mismas reglas para ambos tipos de actividades, pero con algunas diferencias, por supuesto, porque jamás podemos, cuando trabajamos con activos biológicos, por supuesto, no podemos darle el mismo tratamiento que una mercadería en existencia. Es diferente. ¿Por qué? Porque va pasando procesos de transformación. Entonces, aquí lo que hizo la ley 6.380 es unir las condiciones, pero para ciertas cosas específicas, muy específicas para los trabajos con activos biológicos. Le dice, por ejemplo,
Tu revaluación de los activos biológicos, al darles un nuevo valor al cierre de cada año, ese ingreso que vos declares no va a ser un ingreso grabado en el ejercicio que vos estás actualizando el valor de ese animal o de esa plantación, depende de cuál sea el activo biológico que se maneja, pero sí va a estar grabado recién al momento de la venta. Entonces, esas son las pequeñas particularidades que le dio a las empresas que manejan activos biológicos, pero en cuanto a deducibilidad, les dio la misma regla a ambos, que es el artículo 15 de la ley 6.380. Nosotros como contadores lo que tenemos que dominar es el artículo, obviamente toda la ley tenemos que leer y tenemos que dominar, pero realmente para liquidar el impuesto a la renta empresarial no podemos no dominar el artículo 14 y el artículo 15. Todo es importante, pero a la hora de analizar cuenta por cuenta cuál es deducible, cuál es no deducible, los principales son esos artículos. Y que tenemos que saber también de que varios de esos numerales del artículo número 15 está reglamentado por el decreto 3.182. No nos podemos quedar con lo que dice ese artículo y ese numeral, tenemos que ir y ver el decreto 3.182 qué nos dice. Entonces, esas son a grandes rasgos. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina del cambio que hubo con respecto al impuesto a la renta al pequeño contribuyente, el IRASIS, el IRAGRO, que ahora pasan a ser impuesto a la renta empresarial, y tenemos estos regímenes principales, pero no son los únicos, y eso es lo que vamos a ver hoy. Porque estos son los más, digamos, por decirlo así, los más populares, los que más se conoce, pero no son los únicos. Hay otros regímenes también que permite la ley que está reglamentado por el decreto 3.182. ¿Qué es lo que grava el impuesto a la renta empresarial? ¿Cuál es el hecho generador? Y nos dice que está grabado las rentas, los beneficios, ganancias de fuente paraguaya que provengan de todo tipo de actividades económicas, ya sea primarias, secundarias y terciarias, incluidas las agropecuarias, las comerciales, industriales o de servicios, excluidas aquellas rentas grabadas por el IRP. Y que ahí lo que nosotros tenemos que dominar, ¿qué es lo que está grabado por el IRP? O sea que no podemos estudiar ya hoy en día los impuestos en forma aislada. Tenemos que estudiar un impuesto, dominar y luego también ir dominando los otros impuestos, porque en toda la ley 6.380 nos dice, está grabado por el IRP, por ejemplo, siempre que no esté grabado por el IDU. Y bueno, y tenemos que saber qué es lo que está grabado por el IDU. Y acá también leemos el hecho generador, está grabado por el impuesto a la renta empresarial, siempre que estas actividades no haya estado grabado por IRP. ¿Por qué? Porque si no va a estar pagando dos impuestos a la renta. Y no puede un mismo hecho grabar dos tipos de impuesto a la renta, solamente puede grabar uno. Después tenemos entonces quiénes son contribuyentes. Esto es importantísimo también. Nos dice, pueden ser contribuyentes las empresas unipersonales, las sucesiones indivisas de los propietarios de la empresa, y no es que el que falleció le vamos a ir a inscribir como contribuyente, no. Es el propietario de la empresa unipersonal que falleció. A partir de la ley 6.380 nos dice que tenemos 30 días para comunicar este hecho y nombrar a uno de los herederos como administradores de esa entidad, y son responsables solidariamente por todos los activos, pasivos, incluso las deudas con la administración tributaria. O sea que no se extingue la deuda del contribuyente, o no por el fallecimiento podemos dejar nomás así su RUC y no cerrar. Nosotros los herederos tenemos que tomarnos el trabajo de ir y ver cuál es la situación del RUC si no tenemos la clave de acceso. Si tenemos la clave de acceso es mucho más fácil ver, y si es que no hay nada pendiente con la subsecretaría, solicitar la clausura del RUC. Y si tiene deuda también somos responsables en pagar, los herederos también son responsables en pagar.
Y si es que la empresa va a seguir, porque por algún motivo todavía no hay, obviamente las sucesiones no son cortas, entonces va a continuar, puede continuar con el mismo RUC del contribuyente, solamente que va a seguir existiendo, pero con un representante legal, que puede ser cualquiera de los herederos. Los herederos son los que tienen que nombrar a ese representante legal, porque muchos preguntan eso en los grupos, por eso me pareció importante mencionar. Entonces, puede seguir con el RUC del fallecido funcionando. ¿Por qué? Porque hay ganados que hay que transferir, se están vendiendo y se tiene que hacer la sucesión y eso puede llevar años, ¿verdad? Entonces, sí, puede seguir. Puede seguir, pero nada más que va a seguir con un representante. Pero eso hay que comunicar dentro de los 30 días a la administración tributaria. Y si no hay ninguna deuda es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es simplemente solicitar la clausura. Por supuesto hay que dar de baja todos los timbrados y demás. Entonces eso se refiere que las sucesiones indivisas también son contribuyentes. Las sociedades simples, que antes eran contribuyentes del IRP, ahora son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial, le equipara a una empresa, a las sociedades simples. No nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque las sociedades las sociedades simples no hacen actividades comerciales, pero les equipara a ellos y tienen que liquidar bajo las reglas del impuesto a la renta empresarial, régimen general. La única diferencia que le da a las sociedades simples es que no tienen que llevar libros rubricados. Tienen que llevar libros contables, diario, inventario mayor y demás, pero no es necesario que rubriquen. Esa es la única diferencia que le dan a estas sociedades, pero después es prácticamente lo mismo. ¿De cuánto era la carga impositiva del régimen general? El régimen general se liquida por renta real, o sea que son todos los ingresos grabados menos los costos y gastos deducibles, y sobre el resultado se aplica la tasa del 10%. Pues es por renta, por régimen general. Y ahí también sabemos de que a ese resultado también muchas veces tenemos que sumar los gastos no deducibles, que por ejemplo son aquellos gastos que en el numeral 15 me dicen que tiene límite de deducibilidad del 1% en su conjunto. Por ejemplo, los servicios personales que solamente pagan IVA. Yo solamente, entonces, si alguien me facturó y solamente es contribuyente del IVA, entonces tiene límite de deducibilidad del 1% en su conjunto. Entonces solamente eso voy a poder deducir. Entonces de mi resultado contable voy a tener que sumarle esa porción que no me permite la ley deducir. Después también tenemos los gastos no deducibles, que por ejemplo son las multas, las contravenciones, o un gasto que no esté bien documentado, o un gasto que me trajeron en el comprobante, pero está todo borroneado, todo tachado, o está mal el RUC. Entonces también eso vamos a tener que reconocer como un gasto no deducible, y de eso va a resultar, va a arrojar el resultado fiscal. Y sobre ese resultado fiscal entonces aplicamos la tasa del 10%. En el régimen simple es lo que tenemos una carga impositiva muy baja. ¿Por qué? Porque puede liquidar por renta real o renta presunta, la que resulte menor, y la renta presunta es solamente el 30%. Y es aplicando la tasa del IRE del 10%, nos da una tasa directa del 3%. También tenemos que saber que en el IRE régimen general, al distribuir sus utilidades o el dueño retirar las utilidades de su empresa unipersonal, tiene que pagar IDU. Eso no sucede en el régimen simple. En el régimen simple no paga IDU por retirar las utilidades de su empresa. A ver, ¿qué sucede en el caso de que no haya comunicado antes de los 30 días? Y máximo lo que te pueden hacer es aplicar una multa por contravención de 50.000 guaraníes. Eso es lo máximo que puede. ¿Por qué? Porque desde la fecha del hecho hay 30 días para comunicar. Pero solamente eso no tiene mayor implicancia, salvo que, ¿verdad?, justo tengamos una intervención y demás, y a lo mejor nos pueden objetar más cosas, pero lo más pronto posible hay que comunicar, y si es que se puede clausurar, hacer la clausura correspondiente. Después tenemos
Las sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, comandita por acciones, comandita simple, capital e industria. O sea que todas las empresas que sean una sociedad están, un ratito, voy a cerrar una aplicación que me está emergiendo aquí. Ahí está, disculpen. Ahí está. Se congeló ahí. Un ratito. Un momentito, voy a... Ahí está, disculpen. Entonces, son contribuyentes del IRE, impuesto a la renta empresarial, las sociedades en general. Ellos no tienen la opción de elegir por el régimen simple, por ejemplo, que es una carga impositiva mucho más baja. Muchos querrían estar en este régimen, pero eso es solamente destinado para las empresas unipersonales y contadas entidades que están reglamentadas por el decreto 3182, artículo 77. Y luego fue ampliado por una resolución, vamos a ver más tarde. Entonces, las sociedades simples ya no son contribuyentes del IRP, pero son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial. ¿Y qué pasa con todos los activos y demás de las sociedades simples? Van a poder activar todo lo que tienen en existencia y depreciar. Tienen que hacer un inventario, hacer su cuadro de depreciación, pero esa depreciación va a ser un no deducible. ¿Por qué va a ser un no deducible? ¿Por qué? Porque ellos ya utilizaron como un egreso, como un gasto deducible en el IRP, porque ellos antes pagaban sobre lo pagado, o sea, liquidaban el IRP sobre lo pagado y sobre lo recibido. Entonces quiere decir que ya utilizaron como gasto esa compra. Entonces van a hacer y todo lo que compra, su cuadro depreciación, y todo lo que compran a partir del año 2020 es lo que sí van a poder depreciar y va a ser un gasto deducible. El resto van a tener que llevar como un gasto no deducible. Luego tenemos los consorcios constituidos para la realización de una obra pública. En este caso, los consorciados serán solidariamente responsables por las obligaciones tributarias derivadas de las operaciones del consorcio. Entonces, ellos también son contribuyentes del impuesto a la renta empresarial. Las asociaciones, acá donde les digo, que son las entidades sin fines de lucro, si bien es cierto, tienen muchas exoneraciones, pero no por eso dejan de ser contribuyentes. Son contribuyentes del IRE. El tema es que tienen algunas exoneraciones establecidas por la ley. ¿Y dónde puedo encontrar eso? Puedo encontrar en el artículo 25 de la ley 6.380 las exoneraciones del IRE, y en el artículo número 100 de la ley 6.380 también las exoneraciones del IVA. Entonces esos dos tenemos que estudiar para estas entidades, porque no es por el hecho de ser una entidad sin fines de lucro que ya no tiene obligación de hacer nada, ni de llevar libros, ni pagar impuestos, no. Es más, tiene las mismas obligaciones que una empresa comercial, y vemos que aquí el impuesto a la renta empresarial les hace contribuyente a ellos, nada más que en artículos específicos encontramos exoneraciones especiales para ellos. Después tenemos las estructuras jurídicas transparentes.
esto hoy no vamos a tratar, pero también les hace, esta es una nueva figura que aparece en la ley 6.380, vamos a ver el artículo número 8 otro ratito, vamos a ver a grandes rasgos, pero no vamos a tocar mucho. Entonces son contribuyentes las estructuras jurídicas transparentes, las empresas públicas, entes autárquicos, entidades descentralizadas y sociedad de economía mixta, las sucursales y agencias o establecimientos permanentes de personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que realicen actividades aquí en Paraguay, está grabado, son contribuyentes, y las entidades y empresas privadas de cualquier naturaleza, con personería jurídica o sin ella, no mencionadas en los numerales anteriores. O sea que si es que aquí no está mencionado, pero realiza una actividad grabada por el impuesto a la renta empresarial, acá en el numeral 8 es como un numeral comodín, que si no fue mencionado, por ejemplo, las EAS, que es una figura nueva, entonces aquí entran las EAS, aquí en el numeral 8. Entonces, estos contribuyentes, los únicos que tienen la opción de liquidar por régimen simple son los del numeral 1, que son las empresas unipersonales, las sucesiones indivisas, y los del numeral 8. Eso es lo que dice la ley, que ellos son los que pueden optar por liquidar por régimen simple. Entonces, las personas jurídicas o estructuras jurídicas transparentes son sujetos de derecho distintos de sus miembros y sus patrimonios son independientes. Eso hace una aclaración acá. Y acá con respecto a las empresas unipersonales, nos dice que es toda unidad productiva perteneciente a una persona física que se conforma de manera organizada y habitual, palabras claves. Entonces está conformada de manera organizada y habitual. Y después nos dice otra vez, aparte que esté utilizando conjuntamente el trabajo y el capital, con preponderancia de este último que es el capital. Y a los efectos del capital y el trabajo puede ser propios o ajenos. Ojo acá con esto, porque a veces pensamos de que es una actividad comercial lo que estamos haciendo, pero pensamos que porque nos prestan esas herramientas para realizar esta actividad, pensamos que es un servicio personal. Y no, acá me dice el capital, a este efecto, el capital y el trabajo puede ser propios o ajenos. O sea que si estoy organizado en forma empresarial, organizado, es habitual, utilizo trabajo y capital y no importa si este trabajo y capital sea propio o ajeno, es una empresa unipersonal. Entonces ahí nosotros tenemos que atender bien este concepto porque a veces confundimos el servicio personal con una empresa unipersonal. Y más todavía, por ejemplo, se confunde en los odontólogos. Ejemplo muy típico es los odontólogos. Los odontólogos son empresa unipersonal o son personas físicas que realizan su profesión y por lo tanto está grabado por IRP y no por el IRE. Y la respuesta es un servicio profesional el que ellos realicen. Es el ejercicio de su profesión, por lo tanto no es una empresa unipersonal, es un servicio personal y está grabado si alcanza el rango por el impuesto a la renta empresarial, impuesto a la renta personal, servicios personales. Entonces, por más que el odontólogo necesita su sillón, que qué sé yo, cuesta 50 millones, necesita su sillón, no más cuesta eso, después necesita el esterilizador y necesita esto. El capital que necesita es enorme para poder hacer. Pero esas maquinarias no sirven de nada si no lo ejecuta un odontólogo, si no lo ejecuta el profesional titulado y que estudió 7, 8 años para poder manejar esas máquinas. O sea que ahí la preponderancia es el ejercicio de la profesión. Lo mismo que nosotros contadores que necesitamos. Hoy en día no podemos hacer prácticamente nada si no tenemos nuestra computadora, si no tenemos internet, una impresora. Tenemos también capital nosotros, pero ahí prepondera el ejercicio de la profesión. Sin embargo, acá estamos hablando
el trabajo y capital con preponderancia de capital. Y aquí justamente aclara un poquito más la ley. Vamos a ver la siguiente lámina y nos dice, quedarán comprendidas las siguientes actividades económicas. A ver, dice, pero el material, sí, este material va a estar disponible debajo del canal de YouTube. Ahí va a estar disponible para que puedan ustedes estudiar y leer nuevamente. En el canal de YouTube, recuerden que todo lo que nosotros hacemos free, después de unos minutos, se procesa todo el video y eso se encuentra también en el canal de YouTube. Para los que se unieron después, recuerden que tienen que estar hasta el final para poder acceder al sorteo y tienen que decirme presente, aquí estoy, 3 becas por 10 meses. Un súper regalo para usted. Gracias, gracias. Después tenemos, nos dice, quedan comprendidas las siguientes actividades para aclararnos más qué es lo que es actividad comercial. Las actividades agropecuarias, industriales, forestales, mineras, pesqueras y otras de naturaleza extractiva. Compra, venta de bienes, no importa qué tipo de bien, si compras y vendes es una actividad comercial. Servicio, cesión de uso, arrendamiento, subarrendamiento de bienes, casas de empeño y préstamo, reparación de bienes en general, transporte de bienes o de personas, acá es donde comienza la confusión. Reparación de bienes en general y viene el electricista y nos hace una factura por servicios personales. ¿Es correcto? No. Acá está más específico todavía. Carpintería, plomería, viene el plomero y nos hace un electricista y plomero nos hace una factura por servicios personales. Es una actividad comercial, por lo tanto, ese carpintero, ese plomero, el electricista, el albañil que viene a hacernos trabajos, no es una factura de servicio personal el que tiene que emitirnos. Tiene que emitirnos una factura por servicios comerciales. Entonces, y acá está. Acá bien clarito es. Acá hay otra de las confusiones. Transporte de bienes o de personas. Y acá famoso el Uber, perdón si hay que nombrar, pero el que más se conoce, el Uber, y nos factura y un servicio personal, dice su factura. Y ahí luego nosotros que somos contadores no queremos caer de espalda, porque ya usamos el servicio, ya no podemos hacer más nada y nos da una factura de servicio personal. ¿Es válido? No. El servicio de Uber no es un servicio personal. El servicio de Uber es transporte de bienes o de personas. Y nos dice acá que queda comprendida las siguientes actividades económicas. Y encima otra vez nos dice, y no, pero el vehículo que usa, dice ellos, el vehículo que usa es prestado, o nos dice también, el vehículo que usa arrienda o su jefe es otro, ¿verdad? El dueño es otro, pero él es el chofer, mezclan todito ahí. Entonces ahí, el que nos factura a nosotros consumidores de este servicio nos tiene que dar una factura por servicio comercial. Ahora, si otro le contrató y le cobra su servicio por hacer de chofer, eso ya es otra cosa, ya es con quien le contrató para manejar el auto, pero a nosotros consumidores nos tienen que dar una factura por servicio comercial. Para participar del sorteo, para los que están preguntando, hay un link que Esteban pasó en el Facebook Live y también va a pasar aquí en un ratito en el chat para los que no se inscribieron. Es una publicidad que está pasando desde hace más de una semana y hay 160 personas inscritas, pero el que va a ganar es el que está aquí hasta el final. También nos dice, está grabado los espectáculos públicos, discotecas similares, restaurantes, hoteles, moteles similares, las agencias de viaje, las pompas fúnebres y actividades conexas, lavado, limpieza y teñido de prendas, peluquerías y otras actividades, publicidad. Hay veces también acá publicidad es todo un tema porque nos quieren
hacer la factura en concepto publicidad, pero como servicio personal. Publicidad es una actividad comercial, no es un servicio personal. Entonces aquí, publicidad. Entonces estas son las actividades que nos dice la ley 6.380, artículo número 3. ¿Quiénes son considerados empresas unipersonales? Entonces, de manera organizada, habitual, organizada vendría a ser que tengo un local donde yo vendo o presto mi servicio comercial. Entonces, ojo con esto. Después también nos dice, en cuanto a bienes muebles, inmuebles y derechos, artículo número 3 dice, cuando los bienes muebles, esto es demasiado importante, por eso dejo acá en esta lámina, cuando los bienes muebles, inmuebles, derechos pertenecientes a una persona física estén registrados en la contabilidad de la empresa unipersonal, la enajenación, la cesión y el arrendamiento de dichos bienes estarán alcanzados por el presente impuesto. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una propiedad, un inmueble, ese inmueble está en el activo de la empresa unipersonal, al momento de vender, al momento de arrendar, eso está grabado por el IRE, régimen general. ¿Por qué? Porque el régimen general es lo que tiene un activo y puede disponer de esos bienes como empresa. Y acá te dice, la persona física que tiene su empresa unipersonal, régimen general, y está en la contabilidad, entonces lo que yo haga con esos bienes está grabado por el IRE. Ahora, si soy contribuyente del impuesto a la renta empresarial, régimen general, pero el inmueble que estoy vendiendo no está en su activo, entonces ahí yo estoy vendiendo como persona física y está grabado por el IRP. Entonces ahí mucho ojo, porque puede ser que yo sea persona física, tenga mi empresa y de régimen general, pero ese bien que estoy vendiendo no está en el activo de mi empresa. Entonces ahí no estoy vendiendo como empresa unipersonal, estoy vendiendo como persona física, como un bien particular, no como un bien de la empresa. Y acá la administración tributaria lo que hace es separar bien estos dos conceptos. Persona física, dueño de la empresa unipersonal, le da una carga tributaria y unas condiciones diferentes, pero persona física que administra sus bienes le da otra figura, entonces graba también los movimientos que puede hacer con sus bienes, específicamente por IRP, renta y ganancia de capital, cuando es venta de bienes muebles, por ejemplo. Entonces aquí mucho ojo. Está en el activo de la empresa, grabado por IRE. Y si es una empresa jurídica con mucha razón, con mucha más razón, porque ahí no hay una persona física involucrada de por medio, sino que ese bien, si es parte del activo, entonces está grabado por el impuesto a la renta empresarial bajo las reglas del régimen general. Después también le dice a las empresas individuales de responsabilidad limitada, son aquellas empresas que optaron por limitar la responsabilidad hasta su capital y para esto hace sus estatutos, tiene un capital mínimo que tiene que cumplir y demás, y su estatuto está inscrito en el registro público. Entonces, lo que hace a estas empresas, de responsabilidad limitada, no le dice también a ellos que solamente el régimen general pueden liquidar. A ellos también pueden liquidar por régimen simple. ¿Por qué? Porque le dice a los efectos de esta ley se entenderá como empresa unipersonal a las empresas individuales de responsabilidad limitada, así como cualquier otra empresa constituida por una sola persona física. ¿Entienden? Entonces acá no es que por ser de responsabilidad limitada le da la figura de una persona jurídica. No, sigue siendo una persona física. Nada más que esta persona física limitó su responsabilidad hasta su capital ante terceros. Entonces, pero el tratamiento tributario a los efectos de la presente ley, ellos pueden optar también por régimen simple o régimen general. O sea que ellos tienen el mismo tratamiento que una empresa unipersonal. Sí, para el sorteo tienen que completar el link. El link que Esteban me va a pasar
después de, vamos a hacer un corte de 5 minutitos y él me va a pasar todos los que llenaron ese link. Enseguida va a pasar Esteban otra vez en el chat, en el Facebook y también aquí en Zoom. Y acá a grandes rasgos lo que es estructura jurídica transparente, una nueva figura que nosotros encontramos en la ley y nos dice que se considerarán estructuras jurídicas transparentes a aquellos instrumentos, estructuras jurídicas como medio de inversión, administración, resguardo de dinero, bienes, derechos y obligaciones. Esto está en el artículo 4 de la ley 6.380. Y nos dice cuáles son las que se incluirán como estructura jurídica y son los negocios fiduciarios. Por eso tenemos que leer también la ley 921 del año 96 para saber qué es lo que cuál es el tratamiento que le dan a estos negocios fiduciarios, los fondos patrimoniales de inversión, que también está amparado por una ley especial, la 5.452 del año 2015, y las uniones temporales originadas en contrato de riesgos compartidos. Esto está reglamentado por el decreto 3.182. Entonces, estas son las estructuras jurídicas transparentes y fíjense lo que le dice acá. Estas estructuras se consideran con efecto fiscal neutro en el IRE. ¿Qué significa eso? Que ellos van a actuar como agentes de información. Son contribuyentes, pero ellos van a informar los movimientos que tienen. ¿Entienden? Entonces tienen un efecto neutro en el IRE. A ver, dice, cuando es flete, entonces, ¿solo estaría en la obligación del IRE y no el IRP? Sí, flete es una actividad comercial, por lo tanto está grabado por IVA e impuesto a la renta empresarial. Y si es que es empresa unipersonal, como es una persona física, puede optar por el régimen simple o el régimen general. Simple también podría, pero le pierde competitividad porque el que es contribuyente del IVA quiere ese IVA crédito fiscal para poder pagar menos IVA en su liquidación de cada mes. Entonces yo recomiendo siempre si es una actividad grabada por IVA, conviene mucho más estar en simple o régimen general. Y para los que venden productos exonerados del IVA, para ellos sí es conveniente el res simple. Entonces las estructuras jurídicas transparentes van a tener que informar los ingresos, costos y gastos, pero tienen un efecto neutro en el IRE. Bueno, vamos a ver entonces ahora las normas. Esto también habíamos nombrado al iniciar. Las empresas vinculadas, aquí también hay unas normas especiales de valoración que lo que la administración quiere es tener informes específicos del trato que tienen las empresas contribuyentes del IRE con sus empresas vinculadas. Y a ver si es que nosotros le estamos, somos la empresa, le estamos facturando a nuestra vinculada, por dar un ejemplo nomás, porque esto es muy amplio en realidad. Necesitamos muchísimas clases para poder entender bien todo el panorama porque hay un decreto especial que reglamenta, pero a grandes rasgos lo que quiere saber es que si yo, por ejemplo, le facturo a mi empresa vinculada, le estoy vendiendo a un precio de mercado y a la hora de liquidar, ¿qué estoy liquidando? ¿Estoy liquidando realmente a lo que es al precio de mercado o estoy manipulando los precios para una u otra pagar menos impuestos? Ese es uno de los ejemplos que les puedo dar del tratamiento con las empresas vinculadas. Dice, si el dueño de un condominio o alquiler la casa igual a la empresa unipersonal, no. Si es un condominio, vamos a suponer que mi casa, nosotros somos 4 hermanos y los 4 somos dueños de este inmueble. Y los 4 decidimos alquilar. Entonces, ¿cómo nos inscribimos en el RUC? Nos inscribimos como condominio. Y ese condominio tiene la opción de liquidar por régimen simple, al ojo. Entonces, a ellos sí les permite por liquidar, pero no son empresas unipersonales, sino que es un conjunto de personas. El tema es que el inmueble no puede ser, digamos, administrado por uno decidir, bueno, yo me inscribo en el RUC y voy a facturarle a todos los inquilinos.
no se puede. Todos son contribuyentes por su parte, entonces lo que acá hace la administración tributaria es que se inscriban como tal. Luego hay una parte a la hora de inscribirse que dice condominio. Entonces se inscriben como condominio para cumplir con sus obligaciones porque no es una sociedad. Lo único que quieren es administrar un bien que tienen en común. Entonces le permite hacer, pero no es una empresa unipersonal. Bueno, entonces las partes vinculadas, las normas especiales de valoración. Acá nos da algunas especificaciones, nos dice que se considerarán que 2 o más personas son partes vinculadas relacionadas cuando una persona o grupo de personas participa de manera directa o indirecta en la administración o control del capital, control o capital de otra. Para estos efectos, una empresa participa en el capital de otra, directa o indirectamente posee más del 50% del capital social del mismo, con derecho a voto. El mismo porcentaje se aplicará para la participación de personas jurídicas cuyo capital no esté expresado por acciones. Entonces son algunas normas, nuevas figuras que aparecen en la ley 6.380 que son demasiado importantes también conocer nosotros como contadores. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que presentar informes con sus vinculadas, pero no todas, sino que aquellas que superan un monto específico. No, para que sea condominio, tiene que ser un bien propiedad de varias personas. Y yo no puedo disponer, yo Viviana Sanabria no puedo disponer de la parte de los demás. Entonces, hay una forma que la administración tributaria creó para administrar es de que nombren a un representante y representante tributario y administre el condominio. Pero representante tributario no quiere decir que él es dueño o no, es que se crea una sociedad, sino que es un bien que no se puede dividir así nomás, salvo que se divida en cuentas corrientes catastrales después, pero mientras que no se haga eso, entonces es un condominio. Es un bien y varios son los propietarios. A eso se le llama condominio. No depende de en cuántas habitaciones se divida, sino que depende de cuántos dueños tienen y eso quieren administrar o quieren arrendar o a lo mejor solamente quieren compartir gastos porque hay espacios comunes que hay que mantener, entonces tienen que aportar para mantener a eso. Después, en el caso de condominio, se decide vender cuál sería el tratamiento. Y ahí sí la administración tributaria le da la potestad, o sea que le da el tratamiento como persona física. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque está compuesto de varios dueños. Y todos, si son todos personas físicas, entonces le dice, todas ellas, si son personas físicas, tienen que, al vender, el escribano le va a retener el impuesto. Impuesto a la renta personal, rentas y ganancia de capital, el escribano le va a retener. Entonces, si se vende, el escribano tiene que retener en ese caso. Bueno, entonces, esto es lo que vimos con respecto a quienes son contribuyentes y algunas normas especiales ya para entrar a nuestro tema principal. Y nuestro tema principal es los diferentes regímenes que tenemos en el. Pues hace rato vimos 3 nomás: régimen general, simple y resimple. Pero muy pocos conocen que hay también otros regímenes de liquidación, pero depende de quién sea, puede aplicar uno u otro. Y tenemos en el artículo 19, nos da la renta neta presunta. Este es espectacular porque para el que quiere liquidar por renta presunta, vamos a ver quiénes pueden hacer, porque de repente van a pagar menos impuestos. Después tenemos en el artículo 20 las rentas netas operaciones internacionales. También por ciertas actividades, operaciones internacionales permite liquidar por una renta presunta. Vamos a ver enseguida. Y luego en el artículo 34 tenemos los regímenes especiales. Y en el artículo número 3 comienza a reglamentar los diferentes regímenes de liquidación. O sea que no es solamente estos 3 que más conocemos.
Régimen general, simple y resimple. Esto es lo que más conocemos, estos tres. Esto es lo más conocido, digamos, en el medio contable. Pero tenemos también la renta neta presunta, operaciones internacionales y regímenes especiales. Y vemos que está reglamentado por el decreto 3182 en rentas netas de operaciones internacionales. Dice que puede liquidar, pueden determinar las rentas netas de fuente paraguaya correspondiente a actividades ejercidas parcialmente dentro del país por contribuyentes del presente impuesto. Se fija así renta neta sin admitir prueba en contrario, que quiere decir eso, que no nos va a permitir deducir más nada si nosotros optamos, si somos una de las empresas que podemos optar por este régimen y optamos por este régimen presunto, no vamos a poder deducir nada. Entonces nosotros como contadores tenemos que hacer también nuestro cálculo para ver si nos conviene más liquidar por renta real o renta presunta, la que resulte menor. Pero no, es que un año voy a poder liquidar por un régimen, renta real, el régimen general, y otro año por renta presunta de operaciones internacionales, renta neta de operaciones internacionales. No, yo puedo optar por una de ellos y 5 años yo tengo que permanecer en ese régimen. Al llegar los 5 años, puedo pedir autorización a la administración tributaria para cambiar al otro régimen, pero es por autorización de la administración tributaria. O sea que una vez que ya elegí, únicamente por autorización, pero tengo que esperar 5 años. Pero ¿quiénes son los que pueden optar por esta renta neta operaciones internacionales? Son aquellas, acá hay tres grupos grandes, y que son la realización de operaciones de radiogramas, llamadas telefónicas, servicio de transmisión audio y video, emisión y recepción de datos, Internet Protocol y otros servicios similares que presten servicios desde aquí de Paraguay al exterior. Por eso es que dice parcialmente en el Paraguay. Entonces, esta es una. Después tenemos la sesión de uso contenedores y la realización de operaciones de transporte internacional de personas o de bienes, incluida la venta de pasaje internacional. Y fíjense, los que optan por este régimen, como ya les dije, cada 5 años pueden solicitar el cambio, pero tiene que autorizar la administración tributaria. Ellos liquidan el impuesto a la renta por renta presunta todos los meses. Entonces, cierran el mes, ya tienen que pagar el impuesto a la renta. Cierran el mes, entonces tienen 12 declaraciones juradas de impuesto a la renta. Entonces, eso también es algo particular de este tipo de entidades, pero ojo, operaciones internacionales, pero estos tres grupos grandes, no es cualquier empresa internacional, no, tienen que dedicarse a una de estas actividades nombradas aquí. Y como ya les dije, es sin admitir prueba en contrario, que significa que si yo decido liquidar por el 30% sobre el monto de los ingresos brutos, no voy a poder deducir nada y tampoco voy a poder cambiar el próximo año porque había sido no me conviene. No, 5 años. O sea que esto es algo muy delicado que el contador tiene que estudiar muy bien, y no quiere decir que no va a tener contabilidad. Tiene que tener contabilidad. ¿Por qué? Porque estas empresas son contribuyentes también del IDU, entonces para la liquidación del IDU no van a ser por la renta presunta, que es del 30%, para la liquidación del IDU van a ser por renta real. Entonces sí o sí tienen que llevar contabilidad, van a presentar su estado financiero, van a presentar también el formulario 500. Tienen que presentar sí o sí el formulario 500, independientemente a que hayan pagado ya el impuesto, van a tener que presentar, y les voy a mostrar el formulario 500 para que vean que está preparado. Formulario 500. Abrí otro formulario.
Fíjense lo que pasa con el formulario 500 del IRE. Nos dice, o sea, que estas empresas que también que liquidan por renta presunta van a tener que liquidar también, por más que ya pagaron en forma mensual su impuesto a la renta. Entonces, a todas las empresas y de régimen general le dice, primero declarame todos los ingresos, y acá divide todos los que se dedican a comprar y vender, a los que prestan un servicio comercial, fabricación propia, producción agrícola, frutícola y hortícola y demás, ¿verdad? Y en el 18 es el comodín. Si es que uno de los ingresos no está mencionado en el país, no está mencionado acá, entonces casilla número 18. Pero después no, y después también están los ingresos de origen extranjero, que la empresa también, la empresa régimen general obtiene. Después nos dice, fíjense, a partir de la casilla 25, nos dice resta los ingresos que no están grabados por el IRE, ya sea porque tiene operaciones en zona franca o porque tiene operaciones bajo el régimen de maquila o fuente extranjera no grabados, y después tenemos acá por régimen presunto. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa que optó por liquidar bajo ese régimen, lo que va a hacer es va a declarar como ingreso, pero luego en la casilla 28 va a volver a restar. Entonces así no paga doble impuesto, sino que va a tener que liquidar. Y después va a tener que liquidar todos los costos que están relacionados también por actividades especiales. Obviamente no puede deducir, pero va a tener que detallar sus gastos también. Por eso es que no puede dejar de tener contabilidad. Al final, si solamente tiene ese ingreso por régimen presunto, por operaciones internacionales, renta neta, operaciones internacionales, no le va a salir a pagar ningún impuesto, pero va a tener que declarar y va a tener que detallar en este formulario. ¿Por qué? Porque ellos hacen su liquidación por un formulario muy, pero muy simple. Es el formulario 103. El formulario 103, y ese formulario 103 es directamente, solamente pide el total de los ingresos brutos y ya liquida directamente el 30% y le aplica la tasa del 10%. No pide ningún otro detalle. Por eso es que no le quita la obligación de completar también el formulario 500. Después también, aquí dice luego, el presente régimen no le eximen de presentar su declaración jurada anual del impuesto y sus estados financieros. O sea que no, por estar en ese régimen, no va a tener contabilidad. O sea que va a tener que llenar, acá está, el formulario. Deberán utilizar el formulario 103, que es un formulario que deben presentar en forma mensual. Luego tenemos la renta neta presunta, artículo número 19. Este también es realmente muy conveniente para las empresas. Aquí les permite por liquidar por renta neta presunta las actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo. Ojo, vendo un inmueble, pero yo me dedico a comprar y vender inmuebles y es mi parte, mis bienes para la venta, los bienes que yo tengo para la venta, renta real. Esta renta neta presunta es solamente si yo vendo. Yo tengo en mi activo ese inmueble y vendo. Para ellos no, es para los que se dedican a las empresas inmobiliarias o que se dedican luego para comprar y vender. No, ahí voy a liquidar directamente por renta real si yo me dedico a la compra-venta de inmuebles. Pero si yo soy de régimen general y decido vender en mi depósito, porque no voy a usar más, me da solamente costo, decido vender. Entonces ahí le dice, artículo 19, podrá determinar renta neta imponible aplicando el 30% sobre el valor de la venta. Y ahí yo también como contador tengo que hacer el cálculo a ver qué me conviene más, hacer por renta real o renta presunta. Voy a tener que hacer las dos liquidaciones para saber bajo qué régimen voy a pagar menos impuesto. Y fíjense el formulario cómo funciona. El formulario me dice, vamos a suponer que somos una empresa, vende repuestos,
vender repuesto. Entonces, compra y venta de mercaderías nos dedicamos. Entonces, todo lo que vendemos por los repuestos, casilla número 10. Y el inmueble que vendimos, ¿dónde vamos a declarar? Vamos a declarar aquí en la casilla número 18. Vamos a suponer que nuestra venta, vamos a poner aquí, por repuestos fue de 100 millones de guaraníes en el año. Y la venta por el inmueble fue de 250 millones de guaraníes. Tenemos que declarar los dos. Por más que optemos liquidar por renta presunta, declaramos primero los dos. Luego, si nosotros decidimos este inmueble de 250 millones liquidar por renta presunta, tenemos que restar nuevamente aquí en el numeral 29, en la casilla 29, donde nos dice ingresos obtenidos por actividad de forestación, enajenación de inmuebles urbanos y rurales alcanzados por el régimen presunto. Hace rato era renta neta para operaciones internacionales 28. Ahora es, si yo tengo un inmueble de mi activo fijo, decido vender. ¿Y cuánto es su costo? Es 100 millones. ¿Por qué? Porque es un costo, perdón, 250 millones es su precio de venta. Acá tiene que ser 250 millones. 250 millones es su costo. Este voy a borrar. 250 millones. ¿Y qué es lo que hace el formulario entonces? Aquí en la casilla 77 trae el total de los ingresos. Este ejemplo es 250 millones. Pero como yo le dije que este monto, 250 millones, faltó 350 millones. Como yo le dije que decido liquidar por el régimen presunto, 250 millones vuelve a restar ese monto y total de ingresos netos grabados, que es el total de la casilla 77, menos devoluciones, bonificaciones, descuentos que yo concedí como empresario, menos lo que decidí por renta presunta, me da 100 millones de guaraníes. Entonces acá el propio formulario excluye esa venta de inmueble como parte de mi ingreso grabado por el IRE. ¿Y dónde tengo que declarar? Y más abajito vamos a encontrar, pero acá también tenemos que saber, este inmueble que yo estoy vendiendo tiene un costo. Cuando compré, tuvo un valor de 100 millones de guaraníes. Ese costo para mí es no deducible, por lo tanto tampoco puedo utilizar como costo al momento de liquidar mi impuesto. Entonces acá total de costos, vamos a poner que son 100 millones más el costo, me queda 100 millones, vamos 100 millones del ingreso y 50 millones de mis ventas comerciales. Entonces tenemos total de costos 150 millones, que es el costo de mi inmueble al momento que yo compré 100 millones, más 50 millones del costo por compra-venta de artículos. Entonces, ¿qué dice? 100 millones, que es el costo de tu inmueble, no podés utilizar como deducible. ¿Por qué? Porque vos decidiste liquidar por renta presunta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que restar ese costo. Acá me dice costos relacionados a ingresos grabados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles. Entonces acá resto el precio por el cual yo compré ese inmueble. Entonces, ¿cuánto me queda de costo deducible? Solamente 50 millones de guaraníes. Solamente 50 me queda como costo deducible. Y la renta bruta, que es 100 millones de ingreso grabado por el IRE menos el costo deducible, me queda 50 millones. ¿Y qué pasa entonces con el inmueble? Después acá yo detallo los gastos y demás, los gastos deducibles. Detallo uno a uno. ¿Y qué pasa con el inmueble entonces? Yo tengo que liquidar también. Fíjense, a ver, ¿dónde está la casilla? Ya pasé todo. Acá está, este es. Rubro número 6 dice, ingresos grabados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales que son parte del activo fijo. Ojo que es de inmuebles nomás, no es de todo el activo fijo.
Entonces acá yo pongo los 250 millones que fue el precio de venta. Sin admitir prueba en contrario, quiere decir que el costo de esos 100 millones que no puedo deducir ni como gasto en mi IRE, acá tampoco puedo deducir. Entonces acá directamente renta neta presunta, que es el 30% de 250 millones, va a ser 250 por 30%. Acá va a ser 75 millones. Entonces, esta empresa va a pagar 7.500.000 por la venta de inmueble, aparte, obviamente, del impuesto que tiene que pagar por su renta comercial, que hasta el resultado contable y el resultado fiscal. Entonces, lo que hace acá es sumar el resultado fiscal de lo que va a pagar, más esto, más los 75 millones, y eso multiplica por 75 por 10%. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace el formulario a partir de ahora. Comisiones vecinales tiene como fin realizar empedrados. Tiene que escribirse en el RUC, sí, tiene que escribirse qué tipo de impuesto abona. Ellos pueden optar por liquidar en el IRE régimen simple. Entonces, ellos como comisiones vecinales pueden inscribirse en IVA e IRE simple. ¿Se debe inscribir en IRP renta de ganancia de capital? No. La persona física que vende un inmueble no tiene obligación de inscribirse porque pues el escribano es quien va a retener. Si presta un servicio general, entra como presunto. Pero ¿en qué sentido te referís? ¿Una persona que está bajo el regímenes internacionales te referís, Víctor? Porque si es que estamos hablando de las empresas internacionales y tiene otro tipo de ingresos grabados por el IRE, esos otros ingresos tiene que liquidar por renta general, por renta IRE régimen general. Solamente por esas operaciones internacionales es lo que va a poder liquidar por renta presunta. Después tenemos los que pueden liquidar entonces por renta presunta, las actividades de forestación y si es que vende un inmueble, parte del activo. Pueden optar. La forestación también puede optar, no es obligatorio. Después nos dice también, tenemos los regímenes especiales que son regímenes vamos a suponer, una persona física vende un producto que está grabado por el impuesto a la renta empresarial, este régimen le permite no inscribirse en el RUC y vender por régimen especial. Y este régimen especial, ¿cómo va a ser entonces para cumplir con su obligación si es un ingreso grabado? Y va para cumplir con su obligación, el contribuyente IRE simple, IRE régimen general, quien compra de ellos va a tener que hacer una autofactura y retenerles el impuesto. ¿Quiénes son esos pequeños productores, esas personas físicas que pueden optar por no inscribirse y que se les retenga? Son tres grupos grandes que nos dice el decreto 3182 desde el artículo 93, y ahí nos dice: primero que nada, primera condición es que no estén organizados en forma empresarial. ¿Qué significa eso? No tiene local, no tiene empleados, no tiene un establecimiento para vender, sino que son pequeños productores que no tienen un lugar físico para comercializar, pero ya tiene su venta fija con empresas mucho más grandes y que necesitan de esa producción para cumplir con sus pedidos, por ejemplo. Y tenemos en el artículo 93, nos dice los pequeños productores. Estos pequeños productores son aquellos que venden pollos y huevos, plantas y flores, ladrillos, tejas, tejuelas, cal viva, arena, postes de madera, minerales terrosos, productos de artesanía en general, excepto aquellos que son joyas, carnes y grasa de cerdo, grasa vacuna, cebo vacuno, astas vacunas y el vacuna, huesos vacunos, cálculos biliares, desperdicios vacunos, pezuñas y cueros y cera. Eso es lo que nos dice el decreto 3182 para los pequeños productores.
Pero después esta lista se amplió. Esta lista se amplió por la resolución 34 del año 2020, donde también le permite a los productores agrícolas, para los productos hortícolas y frutícolas que están en este listado, también no inscribirse y vender con autofactura. Pero ojo, son pequeños productores que por su poca significación no están obligados a inscribirse. El problema es que la administración tributaria no nos da un margen de qué es lo que es poca significación, pero sí nos da una pista en el artículo del decreto 3182, el artículo 96, donde nos dice que no estén organizados en forma empresarial, que no tengan un local para la venta. Entonces, esa es la condición. Si tiene local para la venta, sí o sí tiene que inscribirse en el RUC y facturarnos. Entonces, también tenemos, por último, este artículo también introduce los productos pecuarios. Entonces, hubo un régimen especial donde ellos pueden, entonces, o sea que este régimen especial donde ellos pueden optar no inscribirse, nosotros como contribuyente del IRE régimen general o IRE simple, emitimos una autofactura, pero le retenemos. Sí o sí le tenemos. ¿Es opcional retenerle? No, es opcional, es una orden. Tendrá, dice, fíjense lo que dice acá. El contribuyente del IRE deberá, no es opcional, no hay que voy a hacer con autofactura y después voy a llevar como GNDAI. Recuerden que la agente de retención es solidariamente responsable sobre el impuesto, o sea que por más que yo lleve como un gasto no deducible después porque no retuve, la administración tributaria igual me va a reclamar el pago del impuesto otra vez por vía retención y vamos a tener que emitir el comprobante de retención y demás. O sea que no es suficiente llevar como gasto no deducible porque el pequeño productor no quiso que se le retenga. Sí o sí tenemos que retener. Después tenemos régimen especial de acopiadores y desperdicios y desechos, que es lo que podemos comprar también entonces con autofactura y retenerle. Son los metales ferrosos, los plásticos, botella de vidrio, son los recicladores, papeles, cartones, bolsas de arpillera, aceites, baterías, cables, tarjetas de circuitos electrónicos, carcasas u otros equipos, componentes electrónicos en desuso. Entonces estos son los pequeños acopiadores de desperdicios y desechos que también, pero ojo, la misma cosa, son personas que por su poca significación no tienen una forma de organizarse en forma empresarial, tener un local, tener trabajadores. Entonces lo que ellos pueden hacer para cumplir con su obligación tributaria es pagar, pero vía retención. Tratamiento de las asociaciones, clubes, ingresos exonerados. Ese no es tanto hoy nuestro tratamiento, pero nuestro tema, pero podés ver, hay un video free que es el lanzamiento de entidades, del libro de manual de entidades sin fines de lucro, donde tratamos algunos de esos puntos. Ahí podés ver. ¿Y el monto de la retención es por absorción deducible? No, porque aquí no se prevé la absorción. No se prevé la absorción. No, es como un pago al exterior donde sí nos permite la propia ley absorber. ¿Por qué acá no nos permite absorber? Porque el contribuyente es el pequeño acopiador. Solamente que para facilitarle el cumplimiento de su obligación tributaria, le da la opción de no inscribirse y pagar su impuesto vía retención. Por eso en este impuesto no hay absorción. Después tenemos aquí, este es un material que es un ejemplo de cómo están conformados también todos nuestros materiales para cada módulo. Este es un material concordado, como ya ven, está la ley, decreto y resolución, entonces así es mucho más, y es por tema, entonces tipo, es concordado temático otra vez. Entonces les va a ayudar muchísimo para estudiar, es parte de todos los materiales que tenemos para cada módulo está compuesto de la misma manera, ley, decreto, resolución, de manera de
facilitar el estudio y también son temáticos. En algunos son temáticos y otros son generales, depende de qué es lo que estemos estudiando. Y por último tenemos el régimen especial de pequeños constructores. Y este también es algo muy importante porque antes el contribuyente del IRE régimen general o IRE simple no podía retenerla a un albañil, azulejista, pues solemos contratar para poder hacer refacciones porque se rompió la cañería, refacciones porque se está descomponiendo nuestra vereda del negocio y demás. Y no, le contratamos el albañil mayormente no tiene factura, no tiene. Entonces aquí se creó un régimen también para este sector. Ojo que antes era solamente para el sector construcción. El sector construcción podía contratar, hacer autofactura y retener. Ahora es para todos los contribuyentes del IRE simple y régimen general, donde pueden contratar a los albañiles, tales como te dice. Recuerden que lean bien siempre la ley y el decreto donde dice, algunos te dice lo siguiente, quiere decir que es una lista taxativa. Y en este nos dicen, en los dos anteriores es listas taxativas. Si no está ahí, entonces quiere decir que tiene que inscribirse para vender su producto. Acá me dice tales como, o sea que aquellas actividades que relacionadas a la construcción, como albañiles, piseros, azulejistas, pintores, hormigonistas, plomeros, electricistas, montadores, desmalezadores y demás servicios auxiliares que estén directamente relacionados a la actividad de la construcción. También le dice, podés liquidar tu impuesto vía retención. No te vas a inscribir, pero sí o sí tenés que pagar tu impuesto vía retención. Entonces nosotros del IRE simple o IRE régimen general que contratamos a estas personas para estos servicios, podemos hacer una autofactura y retenerle. Y aquí nos da también los regímenes especiales, nos dice que tiene que ser emitida una autofactura, el quien le contrata se convierte en agente de retención, o sea que no es opcional retener, si le vamos a contratar tenemos que retenerle. El agente de retención deberá expedir el comprobante de retención y dentro del plazo estipulado tiene que eso comunicar a la administración tributaria que son 5 días corridos y el 7 del mes siguiente es el plazo, hasta el 7 del mes siguiente tiene el plazo para pagar el impuesto. Y fíjense, el pago del impuesto constituirá pago único y definitivo en nombre del sujeto retenido. O sea que, ¿quién me vendió? El pequeño productor, el pequeño acopiador y el pequeño constructor cumplió su obligación tributaria haciendo un pago único definitivo, pero vía retención. Ojo, quedan excluidos los proveedores de bienes y servicios que se encuentren inscritos en el RUC como empresas unipersonales y los que tengan habilitados locales de venta para público. Aquí es clarísimo. Tiene local, no le vamos a hacer autofactura. Y acá también suele pasar algo, que personas físicas que facturan por servicios personales venden su vaca. ¿Por qué? Porque heredó, tuvo una herencia y tiene 50 vacas y no se va a dedicar a la compra-venta o no va a faenar para vender, sino que quiere vender nomás lo que heredó. Entonces, tiene también la opción porque no se dedica por vender por este régimen. Y fíjense entonces, no porque tiene RUC por servicio personal le vamos a decir no te puedo hacer porque vos sos contribuyente. Recuerden que la regla de la autofactura cambió. Ahora ya no está más sujeto a que esté inscrito en el RUC o no para emitirle una autofactura. Está sujeto a que esté obligado o no a emitir una factura. Y si no se dedica a la compra-venta de ganado, no está obligado a inscribirse, porque recuerden el concepto de empresa unipersonal. Aquellas personas que se dedican en forma habitual en la compra-venta no es porque vendió una vez, ya tiene que escribirse como empresa unipersonal. Entonces a esa persona física también le vamos a poder emitir una autofactura y retener el impuesto a la renta empresarial. Después acá también nos dice régimen especial de comercialización de determinados productos, liquidación del IRE. Tenemos que, este está repetido. Se copió y pegó repetido. Bueno, entonces
con esto terminamos nuestro taller free de los diferentes regímenes que tiene para liquidar el contribuyente del IRE. Vamos a repetir cuáles son entonces. IRE régimen general, aquellas empresas unipersonales cuya facturación supera 2.000 millones, o las personas jurídicas no tienen ellos opción por otro régimen, sí o sí de régimen general. Régimen simplificado para medianas empresas, el régimen simple son las empresas unipersonales y las que están en el numeral 8 de quienes son contribuyentes, dice numeral 1 y 8. Entonces, numeral 1 son las empresas unipersonales y las sucesiones indivisas, pero también tiene un tope de hasta 2.000. Este es a partir de 2.000 y este es hasta 2.000 millones de guaraníes. Y el régimen simplificado para pequeñas empresas simple, que son aquellas empresas que no facturan más de 80 millones de guaraníes en el año, pero también son para las empresas unipersonales. Luego tenemos la renta neta presunta, que estuvimos viendo, artículo número 19 de la ley, actividades de forestación o cuando un contribuyente del IRE régimen general vende un inmueble, parte de su activo. Luego tenemos renta neta de operaciones internacionales, solamente actividades de radiograma, contenedores, pasajes de bienes, pasajes, transporte de bienes y de personas. Solamente ellos pueden optar y pagar el 30 sobre el 30%, pero no pueden cambiar durante 5 años su régimen. Y luego los regímenes especiales, que son los pequeños productores, los pequeños acopiadores y los pequeños constructores. Entonces esos son los regímenes y no son, acá la ley la autoriza incluso por decreto crear nuevos regímenes. Entonces, pero estos son los que ahora mismo están vigentes. Entonces espero que les haya servido. Esto es demasiado, me pareció demasiado importante y está medio como me gusta estudiar por tema. Entonces hice este material para ustedes, va a estar disponible para descargar. Es un concordado que les va a ayudar para estudiar y entender mejor cómo funciona cada régimen. Ahora me esperan un ratito, voy a preparar el listado para poder hacer el sorteo. No se vayan porque vamos a hacer el sorteo de las 3 medias becas. Recuerden que nosotros en el experto en gestión tributaria, que compone 40 clases y 10 meses de duración, es una vez por semana, 3 horas nada más, es poquísimo, pero nosotros que estamos muy ocupados como contadores, yo sé que es lo que podemos comprometernos una vez a la semana. Son 10 pagos de 250.000 y el horario es de 18:30 a 21:30. La modalidad hasta por el momento va a ser solamente en vivo. Nosotros no nos animamos todavía a hacer clases presenciales. Hay mucho riesgo, estamos en una etapa muy crítica, entonces solamente virtual. Y está dirigido a todos los profesionales contables, a los auxiliares de auditoría y de contabilidad, a estudiantes de la carrera de contabilidad que ya están terminando su carrera y quieren ya conocer todo, porque sabemos que hay muchas veces en la facultad no nos enseñan en detalle cómo llevar a la práctica, nos enseñan muchos ejercicios, pero no nos enseñan cómo llevar a la práctica y quieren salir ya sabiendo y poder tomar sus clientes, entonces también está dirigido a ellos. Y pública en general que desea aprender la aplicación práctica de la ley 6.380, pero sí pedimos que tenga un conocimiento básico de contabilidad, porque si no, hay muchas cosas que no va a entender. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Los fundamentos del derecho tributario, el impuesto al consumo, el impuesto a la renta, impuestos al comercio exterior, retenciones, herramientas de apoyo instrumental, que son el GESHAUCA, Aranduca, que ahora no está vigente todavía, pero seguro que para cuando demos esta clase sí o sí, yo creo que ya se va a habilitar nuevamente. Fíjense, tenemos el impuesto a valor agregado, tenemos el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta empresarial. Vamos a tener también 4 clases de elaboración de estado financiero según la RG 49. El impuesto a la renta personal, ya sea servicio personal y rentas y ganancia de capital. El impuesto a los dividendos y utilidades. Impuestos diferidos, tributación aduanera,
Acá hay, en cada una de ellas hay unas super planillas como parte del módulo que les obsequio, que son creación mía y que yo les obsequio para que ustedes puedan hacer su trabajo. Después tenemos impuesto a los no residentes y las retenciones del IVA y principios constitucionales del derecho tributario. Y dentro de las herramientas tenemos sistema Marangatú, Geshaucar, Anduca, Ecuatía. Todo eso tenemos a desarrollar durante 10 meses. Y acá en el programa hasta cuántas clases abarca cada módulo. Todas nuestras clases están grabadas en una plataforma. Para si no pudieron asistir, pueden verlo luego en las grabaciones, pero requisito fundamental es asistir el 80% para poder aprobar cada módulo. Y aquí si quieren recibir el programa, pueden pedir en administración. Ahora yo voy a hacer mi listadito, un ratito, no se vayan, voy a poner mi listadito para poder hacer el sorteo. Aquí está el listado de todos los que participan del sorteo. Recuerden que tienen que decirme presente para poder, si no vamos a volver a sortear hasta que estén presentes. Y tienen que ponerme ahí, aquí estoy. Voy a esperarle unos minutitos hasta que me diga aquí estoy. 2 minutos le voy a esperar. Si es que aquí voy a copiar. Un ratito voy a copiar. Todos los que participan. Esta es una plataforma que yo suelo usar para los sorteos. Aquí están toditos. Así es que, número de premios. Voy a sortear de a uno. No de los tres. Y ahí los de tres voy a sortear. Y después, si es que no están algunos, voy a sortear otra. Bueno, muchísima suerte a toditos y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este tiempo. Realmente muy agradecida. Siempre están con nosotros acompañándonos en cada emprendimiento. Bueno, voy a sortear. Mucha suerte. Está 2 veces algunos nombres. Un ratito voy a borrar porque están repetidos algunos.
Un ratito voy a borrar los nombres porque ahí el mismo sistema me avisa que están repetidos. O sea que tengo que quitar eso, por favor, un ratito. Bueno, aquí ya está con la lista actualizada. Espero que ya no haya más duplicados. Entonces, muchísima suerte. Tenemos 3 premios. Muchísima suerte a todos. Sale pero, perdón, esa es parte de la página. No sé por qué sale así. Sale todavía con error.
Un ratito voy a resetear. Disculpen, esa imagen que salía ahí era de la página, luego que sale una publicidad horrible. Bueno, muchísima suerte, aquí ya vamos a sortear entonces. Son 3 pases. Disculpen, tuve que entrar como incógnito en la página porque salía esa imagen grotesca. Voy a sortear, muchísima suerte a todos. Ana Marecos, Magdalena González y Evelyn Marinaro. ¿Están por ahí? A ver, ¿están por ahí? Magdalena, espectacular. Evelyn, sí, está ahí. Evelyn dije. Evelyn, genial. Magdalena, presente. Ana falta. A ver, Ana Marecos. A ver si no está en el Facebook. Sí, está ahí. Ana. Evelyn dije. Evelyn. Ana, a ver, no le veo. Ana. Queda un ratito más, voy a esperar. Y si no está, vamos a volver a sortear un pase porque Magdalena y Evelyn están. Muchísimas felicidades. Voy a copiar esto. Ahí está. Sí, están todos, están todos. Esteban les fue agregando después en el transcurso de la clase todo lo que se fueron agregando. Está. Bueno, Ana no está. Entonces vamos a volver a sortear. En serio, Verónica. Vamos a volver a sortear un pase, porque un pase todavía está. Esteban estuvo agregando a toditos. Recién me pasó la lista actualizada cuando terminó. Disculpen si sale una imagen grotesca y que no sé por qué sale. Ahora por lo menos sale esto que... pero el resto, en serio, que hace rato era grotesco. Disculpen, pero uno más vamos a volver a sortear. Fátima Saucedo. ¿Está Fátima por ahí? Ana. Ana está ahí. Bueno, Ana está acá. Entonces vamos a uno más. Uno más vamos a dar entonces 4 pases porque ya sorteamos. Entonces está Ana. Los ganadores son Ana Marecos, Magdalena González, Evelyn Mariano
Y dimos uno último, porque también no le estábamos encontrando a Ana, que acá está, había sido, perdón, Fátima Saucedo. Entonces, felicidades a los cuatro. Ese fue uno de más, ahí es lo que teníamos planeado, pero a nosotros nos gusta poder bendecirle a los colegas, así es que no hay ningún problema para nosotros. Muchísimas gracias por participar de este free, muchísimas felicidades a las cuatro chicas. Esta vez no hubo no hubo varones, pero prepárense para el mes del contador, que es el próximo mes. Vamos a hacer un super mega, eh, vamos a tirar la ventana por la ventana otra vez, la casa por la ventana, así que prepárense para el mes del contador, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Así que nos encontramos, cuídense muchísimo y felicidades a las cuatro. Muchas gracias. Chao, chao, cuídense.